amor del Señor. Como dice el hermano Felipe, estoy mandada. El pastor delegó alguna de sus actividades e incluso delegó extramuros. Por eso viene el pastor Benedicto, ¿cierto?, a predicar hoy día. Les saludo en el amor del Señor, le doy la más cordial bienvenida a todos los hermanos que han llegado, ¿cierto? Y saludamos con especial amor a las visitas que tenemos hoy día en medio nuestro. Saludar a Fran. ¿Se puede poner de pie? ¿Cuál es su nombre? Fran. Ya. Les saludamos en el amor del Señor y saludamos como la iglesia acostumbra a saludar a sus visitas. Bienvenidos. Así es. Que la persona que me dio el dato de su nombre me dijo Fran. Entonces yo dije, debe ser más que Fran seguramente, pero era complicado el resto, así que entendí por qué era Fran. Nada. Que el Señor le bendiga, ¿cierto? Bendiga su vida, nos alegramos de que esté en medio nuestro nuevamente. Damos gracias también al Señor por el hermano Carlos que está en medio nuestro, con la hermana Marisol, un poco averiada, pero llegó. Así que el Señor les bendiga, ¿cierto? Y quiero también saludar a nuestro pastor Benedicto, que nos viene a predicar, pero también le vamos a decir que se ponga de pie. Yo sé que la mayoría lo conoce, pero igual hagamos y cumplamos con el protocolo, el pastor. El pastor Benedicto va a traer la palabra hoy día y lo saludamos, ¿cierto? ¿Viene con su hijo? Ya, lo saludamos, bienvenidos. Y con esta otra mano vamos a mandar saludos a su congregación, porque se mandan saludos también. Saludos para su iglesia, ¿cierto? Para que se lleve. Y damos gracias también porque también hay la hermana que nos visita siempre de San Javier. Ella cuando está acá de visita en la casa de la hermana Noemí, la acompaña. Así que no se toma vacaciones porque viene a los cultos. Nosotros le vamos a registrar la asistencia y para que la pase en su congregación igual, porque ella viene. Que el Señor les bendiga. Están todos saludados, ¿cierto? Y pasamos a dar avisos. La Unión Femenil sigue en receso durante el mes de febrero. ¿Retoman sus funciones? Hay elecciones, ya. Sin franja, sin nada, así nomás. Va a haber elecciones sin publicidad. Entonces, el primer viernes de marzo a las 8 y se reúne toda la Unión Femenil de los viernes y de los lunes, ¿sí? Ya. Entonces, todas las hermanas que participan en esa organización están invitadas a participar y a ofrecerse, digamos, quienes quieran asumir funciones, ¿cierto? Y responsabilidades dentro de la Unión Femenil para este año. Otra cosa, el pastor me pide que informe que el próximo domingo se va a celebrar la Cena del Señor, ¿ya? Para que usted prepare sus corazones, para que venga también mentalizado para participar, ¿cierto? Y no se reste de esta celebración que vamos a hacer. También si ve durante la semana, tiene contacto con los hermanos, parece que el próximo domingo va a ser como la vuelta al colegio, así que ya va a pasar el periodo de vacaciones y vamos a comenzar a retomar la asistencia regular. Lo otro que es invitarlos a participar del culto del día miércoles. ¿Ya? A las 8 de la tarde están estudiando el libro digo están porque yo no vengo, pero están estudiando el libro de Mateo, me dijo la hermana Nati, ¿sí? Están estudiando, que el Señor les bendiga, ¿cierto? Y idealmente incorporémoslo al día miércoles porque es un día de estudio, entonces un día súper provechoso, porque se pueden hacer consultas, siempre los estudios y más posibilidades de aprender que en otros cultos, ¿ya? Entonces que el Señor les bendiga a quienes se hacen el tiempo y a quienes han dispuesto el tiempo para estar, sobre todo los que están a cargo de la enseñanza. Que el Señor les bendiga. Esos son los avisos que hay hasta ahora y además estamos en una campaña para recolectar útiles escolares, ¿ya? ¿Solo cuadernos? Corrección, solo cuadernos. Solo cuadernos college, que son los cuadernos chiquititos, y también cuadernos universitarios, ¿ya? Los cuadernos college, generalmente lo que más piden en los colegios son de matemáticas, esos cuadriculados, por si acaso, por si compran, para que sepan que los que más se usan son los cuadriculados. La hermana Natalie es la que está recibiendo todos los aportes, así que idealmente el próximo domingo, a quienes se nos ha olvidado, me incluyo, nos acordemos cuando hagamos compras de materiales, ¿cierto?, para traer, y son exclusivamente cuadernos. Ya, esos son los avisos para la semana y que el Señor les bendiga, hermano.
Muchas gracias, hermana Pamela. Bueno, a participar, y el que no puede participar, ore por los que sí van a estar en estos lugares. Ya siempre es importante su oración. Como dato, este miércoles estudiamos la última semana del Señor, antes de ser crucificado. Han estado muy buenos los estudios, hemos podido desmenuzar varias cosas, encontrar varias coincidencias con las que tenemos nosotros hoy día. Vamos a continuar con nuestro culto, vamos a alabar al Señor. La palabra del Señor en Isaías 25:1 dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. ¿Nos ponemos de pie? ¿Estamos despiertos? Los veo medio lento. Vamos a alabar al Señor. Dejamos este lugar al ministerio. Ya, vamos a cantar al Señor. Nuestro primer periodo de alabanza, la alabanza Te pertenezco, que nos invita a encomendar nuestro camino al Señor, que Él lo dirija, ¿no es cierto? Porque somos de su pertenencia, ¿verdad? Somos sus hijos.
tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Postrado en mi aposento me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Amén. La palabra del Señor dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y a libertar os ha llamado el Señor. Así que vamos a cantar ahora esta alabanza, Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz murió
vamos a continuar adorando al Señor. Vamos a adorar al Señor entregando de lo que Él nos ha entregado. En esta oportunidad le voy a pedir a la hermana Verónica y a la hermana Nais que por favor pasen a recibir la ofrenda y después puedan orar por ella. Pasamos, mis hermanos. Amén. Muchas gracias, mis hermanas. Le voy a hacer dos preguntas. ¿Usted respira? No muchos parece. ¿Usted respira? Amén. ¿Quedó con ganas de alabar al Señor? Ya. La palabra del Señor en el Salmo 156 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Vamos a continuar alabando al Señor. Nuestro ministerio, que están listos y dispuestos. El objetivo de que cantemos es preparar nuestros corazones. Sabemos que dentro del culto una de las cosas más importantes es la palabra del Señor. Y ciertamente que Dios ha preparado un mensaje para nosotros, pero nuestros corazones tienen que estar dispuestos para recibir el mensaje. Y a través de las alabanzas también podemos nosotros preparar nuestros corazones para escuchar al Señor. Cantemos con alegría, cantemos meditando en la letra de cada una de ellas. La primera alabanza, que seas mi universo. Sobre
seas mi universo, que sientas cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Esta misma acción vamos a cantar gracias. Gracias porque somos sus hijos. Gracias por su amor. No podremos agradecer el inmenso amor del Señor. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Tomado en tus brazos y me has dado
gracias al Señor. Levante sus manos en forma de agradecimiento. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Ahí donde está usted, hermano, dele gracias al Señor por todas las cosas que ha hecho por él. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Tome su asiento, mi hermano. Ya hemos cantado al Señor y hemos alabado. Ahora es el tiempo de escuchar el consejo de su palabra. Así que mi pastor Benedicto, pase por acá, por favor. Buenos días, hermanos, hermanas. Es un privilegio estar entre ustedes. No sé si han pasado 2 años más o menos que no había estado. Pastor Juan estuvo hace 2 o 3 semanas atrás en San Javier. No sé si les contó. Hicimos una hermosa ceremonia de votos matrimoniales con mi esposa y mi familia. Celebramos 20 años de matrimonio y le pedí a él como pastor y como amigo que pudiera hacer esa ceremonia, que es una ceremonia más bien muy familiar, muy íntima, y con la congregación que tenemos en San Javier. Así que, pastor, ni tonto ni perezoso, me dijo, muy bien, mano de vuelta. Te voy a invitar a que prediques en Sion por el día de hoy, pero lo hago con gusto, lo hago con alegría, porque puedo reconocer rostros de jóvenes, de niños, niñas, señoritas que han participado del campamento y con ellos hemos tenido una muy buena relación durante ya unos 12 años de campamento. Así que estoy muy contento de estar con ustedes y de traerles una palabra de reflexión. Y espero que el Señor toque nuestras vidas. ¿Ya? Somos siervos inútiles, siervos modestos, siervos que solamente el Señor puede usarnos. Y cuando Él nos usa, entonces la palabra del Señor puede caer en buena tierra en nuestras vidas. Así que les voy a pedir a ustedes también que me ayuden a reflexionar. En San Javier tenemos una particularidad de conversar la palabra, de disfrutarla, de saborearla y de comentarla entre todos.
Así que vamos a hacerlo algo parecido, a ver cómo nos resulta. Vamos a tener un momento de oración, les voy a pedir que inclinen sus rostros y oremos un momento por la palabra que vamos a recibir en nuestras vidas. Padre nuestro, permítenos escuchar tu voz en esta hora. Permítenos que tu palabra sea un tiempo de reflexión, un tiempo de análisis, un tiempo de retroalimentación para nuestra vida, un tiempo para cambiar, un tiempo para ser transformados por tu palabra, de irnos distintos a nuestros hogares, irnos renovados por tu palabra. Señor, este tiempo es un tiempo hermoso, es un tiempo maravilloso que podemos estar en tu presencia. Y te damos tantas gracias, como decía tu palabra, porque tú eres Señor de nuestras vidas. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaba que estaban estudiando. ¿Qué día tienen los estudios bíblicos ustedes? Los miércoles, de 8 a 9. ¿Y cómo está la asistencia a los estudios bíblicos? 20 en promedio. ¿Sí? Podría ser más, ¿cierto? Podría ser más. Los motivo a participar de los estudios bíblicos. Los estudios bíblicos contextualizan la palabra. La palabra, la Biblia, no son libros etéreos, no son libros en el aire, sino son libros en contexto. Es muy importante. Hoy día sobre todo. Hoy día cuando las personas con pocos saberes hacen una crítica ácida frente a los textos bíblicos. En las universidades, ya en las universidades, hay un valor un poco más serio respecto de los textos bíblicos. Aunque siempre hay profesores y profesoras que están ciertamente ideologizados frente al texto y lo miran de forma discriminatoria, de forma mítica, pero no es porque sea así, sino porque hay una ideología frente al texto bíblico. ¿Ya? Entonces nosotros como iglesia debemos tener ciertos saberes, que somos personas que no solamente cree por tener una idea no basada, sino creemos porque tenemos una experiencia maravillosa en Dios, pero creemos también porque somos personas que tenemos una racionalidad frente al texto. ¿Ya? No es una creencia en el aire, no es una creencia mítica, no es una creencia superficial. ¿Ya? Por eso los estudios bíblicos son relevantes. Un buen estudio bíblico hará cimentar su vida en una fe con una razón que no es un racionalismo positivista, un racionalismo que ateo, más bien con una razón en lo real. El texto bíblico es un texto real. ¿Ya? Los chicos del campamento algo han retenido y espero que hoy día lo demuestren. Hoy día les voy a hablar de un pasaje muy conocido. Un pasaje muy conocido. Venía con otra idea, pero frente al culto y frente al Espíritu del Señor en el culto, ha redireccionado mi tema de hoy. Hoy día voy a hablar de un pasaje en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 5 hay un pasaje hermoso que habla sobre la hija de Jairo. ¿Han escuchado? La hija de Jairo. Y ese pasaje está conectado con una sanidad de una mujer. ¿Qué mujer será? La mujer del flujo de sangre. Muy bien. Ahí estamos estableciendo un contexto. Mire la pregunta. Esta es una pregunta capciosa. A ver, ¿quién me la puede responder? ¿Cuál fue el primer escrito del Nuevo Testamento?
¿Cuál fue el primer escrito, el escrito más temprano del Nuevo Testamento? A ver. Muy bien, alumna del campamento, ¿eh? Primera de Tesalonicenses es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Si no lo sabía, ahora lo sabe. ¿En qué año, Melissa? 52 después de Cristo. Si alguien pensaba que era otro el texto, no. Para las personas que no tienen mucho saber, dicen, tiene que ser Mateo porque Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. No. ¿Cuándo fue escrito el Evangelio de Mateo? Una fecha aproximada podría ser la década de los 80. No la década de los prisioneros, ¿no? No. La década de los 80, pero del primer siglo. ¿Ya? Del primer siglo, 80. Nos estamos ordenando un poco. ¿Cuál sería el primer evangelio escrito? Marcos. ¿Qué lo dijo? Ahí tienen una luna adelantada. Una avanzada. El primer evangelio escrito fue Marcos. En la década del 70. Marcos. Muy importante. O sea, hoy día vamos a hablar del primer evangelio escrito en la década del 70. Miren lo que les voy a decir. Todo lo que se repite, todo lo que usted lea en Mateo y está en Marcos, adivine de dónde lo sacó Mateo. De Marcos. Todo lo que está escrito en Lucas, que está en Marcos, adivine de dónde lo sacó Lucas. De Marcos. O sea, Mateo y Lucas fueron buenos estudiantes de Marcos, porque Marcos se escribió una década antes. Y para poder escribir el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, tuvieron que revisar el Evangelio de Marcos. ¿Se dan cuenta? Eso es muy interesante. Porque hay gente que dice que los evangelios fueron inventados, que alguien lo inventó en la Edad Media y lo trataron de hacerlo similares y entonces provocaron una invención del cristianismo. Mentira. No es así. Tenemos investigaciones de investigadores serios, no solamente de evangélicos, no solamente de protestantes, no solamente de católicos, no solamente de personas creyentes, sino de que personas agnósticas y ateas que estudian el texto bíblico como un texto literario y dicen que el texto es un texto verídico. Hay una disciplina que se estudia en la universidad que se llama la filología. La filología. La filología estudia los textos antiguos. Y la filología estudia los textos de la Biblia. Y hace las comparaciones, y hace los estudios gramaticales, los estudios literarios, los estudios lingüísticos. Hace todos estos estudios. Y compara y los trabaja. Lo que antes se decía que era mítico, que era un mito, hoy día se dice que es real. Por todos los estudios de ciencia que se hacen a partir del texto. Imagínense. Antes se decía que Jesús era un mito, que Jesús nunca existió. ¿Por qué? Porque no tenían cómo probarlo. En el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII se decía que Jesús era un mito. Se inventó Jesús. No puede ser. Los textos de la Biblia fueron inventados. Jesús fue inventado. Y entonces, la iglesia de aquella época, del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, quedaba callada. Creía solamente porque tenía los textos y porque creía fielmente que era la palabra de Dios, pero no tenía la prueba empírica para decir, no, sí existió. Hasta que se dedicaron a investigar. Y todo el siglo XVIII fue un siglo de investigación. Siglo XIX, un siglo de investigación. ¿Y adivinen qué encontraron? Encontraron textos antiguos de escritores del siglo I. Suetonio, un escritor romano. Flavio Josefo, un escritor judío griego, judío romano de la época del siglo I. Encontraron a otros textos
y se encontraron con citas acerca de Jesús. ¿Qué les parece? No eran cristianos, eran judíos, eran romanos, eran escritores literarios de la época del siglo I, pero algo habían escrito acerca de Jesús. Y ahí empezaron a haber pruebas literarias acerca de la existencia de Jesús. Jesús no es un mito. Está probado empíricamente por la literatura antigua. ¿Qué les parece? Bien, pues excelente. Porque al estudio literario, por eso es que no hay que tenerle miedo. Hay personas que le tienen miedo a los estudios de las universidades, a la literatura, a la lengua, al lenguaje. No, para nada. Nos sigue dando certeza de la existencia de Jesús, nos sigue dando certeza de la existencia de los textos antiguos. Discúlpenme esta introducción, pero muy importante. Un último dato. Ustedes probablemente, los jóvenes de media, han escuchado o han leído a Platón, han leído a Homero, la Odisea, la Ilíada. Son textos muy antiguos, antes de Cristo. ¿Saben cuántos textos existen de esos textos literarios? Máximo unos 10. De copias de textos que se han encontrado que existían. Máximo 10, que están en museos guardados en las universidades. ¿Sabe cuántos textos del Nuevo Testamento existen? Miles de miles. ¿Qué les parece? Miles de miles. Por eso la ciencia bíblica es muy relevante, por eso los institutos bíblicos, las universidades teológicas son relevantes, porque todos esos textos llegan y ahora se toman y se estudian y se ven las comparaciones texto por texto, dónde están las diferencias, dónde están las similitudes, las distintas escuelas en Europa Central, en toda Europa, en América, ¿dónde están? Y se estudian, se trabajan. Hay especialistas, toda una vida dedicada al texto bíblico, toda la vida dedicada a un libro del texto bíblico. Es relevante. Yo ando aquí con mi texto griego-español, que lo uso para estudio, para ver la palabra griega de la que uno quiere hablar y saber su significado. Eso ya se llegó a un consenso de cuál era la palabra que corresponde a ese texto. Muy bien. Vamos al pasaje. Ya dijimos entonces que el pasaje de Jairo, ustedes ya lo conocen, lo podemos leer, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar a leer? ¿Alguien me puede ayudar a leer? ¿Lo ubicaron, cierto? ¿Me ayuda a leer, hermano? ¿Cómo es su nombre? Olga. ¿Me ayuda a leer, por favor? Sí, desde comienza la hija de Jairo. Hasta ahí. Muy amable. Muchas gracias, hermana Olga. Tremendo pasaje, ¿no? Muy bien. Tenemos a un personaje, Jairo. Tenemos una hija. ¿Qué edad tenía la hija? 12 años. Tenemos otra mujer que sufría 12 años la enfermedad y que había estado con muchos médicos y no había sido sanada. Y tenemos a Jesús. Son los personajes principales de la historia.
Y Marco lo toma. Mire, le voy a contar cómo Marco construye este pasaje. Lo más probable, años 70, recuerden. ¿Cuándo fue el ministerio de Jesús? Hasta el año 30 más o menos, ¿cierto? Hasta el año 30 calculamos. Porque de ahí contamos la historia nosotros, ¿no? Porque de la historia de Jesús cambia la historia. Por eso es que decimos, estamos en el 2020 después de Cristo. Muy bien. Entonces, hasta el año 30 al 70, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuánto? 40 años. Los relatos de Jesús, los relatos del Jesús histórico, solamente se contaban en forma verbal. Se predicaban en las iglesias. El mensaje más importante en las comunidades, las primeras comunidades cristianas, era la crucifixión y la resurrección de Jesús. Ese era el mensaje principal. Pablo, que había escrito antes, ya lo dijimos, ¿no? Del 50 más o menos en adelante, Pablo escribe entre el 50 y el 65, jamás habla del Jesús histórico. Jamás habla de los milagros de Jesús. Jamás habla de los relatos de lo que había hecho Jesús. ¿Se dan cuenta? Porque Pablo tiene otra idea de Jesús. Pablo tiene la idea del Cristo resucitado y va a predicar al Cristo resucitado. ¿Qué va a hacer Marco? Va a darle un giro a la predicación y va a decir lo relevante aquí y ahora, no solamente en la predicación del Cristo resucitado, sino que del Jesucristo histórico. Hay que volver al Jesucristo histórico. El Jesucristo histórico es muy importante. Tenemos que contar los relatos. Se están muriendo los apóstoles, se están muriendo los testigos. Tenemos que relatar y decir y escribir lo que Jesús hizo. Años 70, ya había muerto Pablo, ya había muerto Pedro, ya había muerto casi todos los apóstoles. Solo quedaba uno, probablemente dos de los apóstoles, que fue Juan, el que escribió el Evangelio. La mayoría ya estaban muertos. Había que contar los relatos de Jesús. Y Marco es el primero en contar los relatos. Y cuenta este relato. Y todos estos relatos que están en los Evangelios eran contados de manera verbal, de tradición oral, se contaban. Se sabía lo que Jesús había hecho, pero nadie lo había puesto por escrito hasta que llegó Marcos. Entonces, el relato de Jairo, su hija, y el relato de la mujer del flujo de sangre eran dos relatos distintos, que no tenían ninguna relación entre uno y otro. Pero Marcos, por ser escritor y tener esa habilidad literaria, además de la ayuda del Espíritu para escribir el texto sagrado, conecta estos dos relatos. Los conecta a propósito, lo conecta con un énfasis. Para él va a ser importante conectar estos dos relatos. Es decir, y contarlo de manera conjunta. Porque tenemos a un personaje que es Jairo. ¿Quién era Jairo? Un principal de la sinagoga. ¿Quién es un principal de la sinagoga? Jairo, lo más probable es que era el rabino de la comunidad. Jairo era el intelectual de la comunidad, el que sabía leer y escribir, el que sabía leer los textos bíblicos, el que enseñaba a la comunidad. Probablemente el que tenía mejor posición económica dentro de los que estaban en la sinagoga. Mejor intelecto, mejor sabiduría, mejor preparación, preparación universitaria de la época, frente a una comunidad de personas que no tenían la misma preparación de Jairo. Probablemente tenía las mejores comodidades de su época. No vivía tan cerca de la plebe. Imagínenlo, Jairo. Y tenía una hija que no tiene nombre. ¿Se dieron cuenta de eso? La hija de Jairo.
La otra mujer tampoco tiene nombre. Es una mujer que se acerca a tocar el manto. Tampoco tiene nombre. Interesante. Interesante los contrastes. Jairo, un personaje que tiene nombre, probablemente una especie de aristócrata, con saberes, predicaba la Torá, la palabra de Dios, ¿cierto? Instruía a la gente y se vio con una tremenda necesidad. Su hija a punto de morir. ¿Qué hace Jairo? Imagínenlo, ¿qué hace? Se desespera, no haya qué hacer. ¿Ha escuchado de un tal Jesús? ¿Quién es Jesús? Hijo de un carpintero, un pobre, probablemente un paria. ¿Quién es Jesús? Probablemente un huérfano, sin padre, tenía solamente madre, porque José murió a temprana edad de Jesús. Un Jesús que se hizo cargo de su familia, un Jesús que tuvo que trabajar día y noche para alimentar a su familia. Un Jesús que no tenía tiempo para estudiar, y si tenía tiempo para estudiar lo hacía de madrugada, porque en la día tenía que trabajar. ¿Se imagina a Jairo qué tuvo que hacer en su existencia para recién pensar en ir a donde Jesús? ¿Ah? Desesperarse. ¿Cómo se sentía Jairo antes de que su hija estuviera enferma? Bien. Yo soy el jefe de aquí de la sinagoga, yo soy el que enseño, soy el intelectual, soy el personaje más importante, tienen que escucharme. No tenía mayores problemas, su situación económica estaba resuelta. Se enferma su hija y se le cae y se le desmorona su situación. Y tiene que buscar ayuda porque no encuentra ayuda. Antes de ir a Jesús, ¿pudo haber ido algún médico? ¿Sí o no? Pero claro, si la mujer que no tenía nombre y que era pobre, fue a todos los médicos que pudo ir y nadie lo pudo haber sanado, imagínense Jairo. No tenía ninguna otra solución igual que esa mujer. Tiene que llegar a donde Jesús. Pero para poder llegar a donde Jesús, tiene que romper ¿con qué? ¿Con qué tiene que romper? Con su ego, con su orgullo. Tiene que romper con su situación económica y social e intelectual. Lo más probable es que si Jairo hubiese escuchado de Jesús antes de su hija enferma, ¿cómo lo miraría? ¿Quién es Jesús? No tiene estudio, no tiene preparación. Su familia es de Nazaret, un pobre diablo. ¿Quién será? No es nadie. Jesús no es nadie. Yo soy el principal de la sinagoga. ¿Se entienden las diferencias? Marcos está trabajando con el texto para enseñarnos algo. ¿Saben lo que significa la palabra Jairo en arameo? De ahí viene la palabra resurrección, es Jairo, resucitar, despertar. ¿Conocen la palabra Anastasia? El nombre Anastasia. ¿Saben lo que significa? Resurrección. La persona que resucita, Anastasia. Estas dos palabras aparecen en el Nuevo Testamento. Es Jairo, de Jairo, y Anastasia para hablar de resurrección. Pablo las utiliza en Primera de Corintios, en Primera de Corintios 15, para hablar sobre la resurrección, y utiliza estos dos conceptos. Es Jairo y Anastasia. Anástasis y Jairo. Y de ahí viene el nombre Jairo. Despertar. Entonces, Jairo es invitado por Dios a despertar. ¿Sí? ¿Qué hace Jairo después que rompe con su orgullo, con su ego, con su estatus? Después que el problema existencial que tiene en su vida y su hija que es tan importante y que la ama y tiene que ver cómo puede solucionar. Escuchó de Jesús y entonces tuvo que ir donde Jesús. Se sintió obligado a ir donde Jesús.
¿Y qué hace? Según el texto, ¿qué hace? Se postra a sus pies. Oye, Jesús, somos colegas, mira, yo soy maestro, tú eres maestro, necesito un favor, puedes sanar a mi hija porque mi hija está enferma, yo no puedo hacer nada, mira, yo soy predicador de la palabra, predico a Dios, predico la Torá, enseño de la Biblia, pero no puedo sanar a mi hija. Y tú haces lo mismo, pero tú puedes sanarla, ¿puedes ir? No, cambiaron las condiciones. Este Jesús, que no era nadie en esa época y que tenía un grupito de discípulos que lo seguía, este hombre cae a los pies de Jesús y le dice, te invito a mi casa, tengo a mi hija enferma, está que muere y necesito que la sanes. Muy bien, Jesús acepta la invitación, pero hay un problema. Hay un problema. Hay una mujer que se inserta en el camino. Marcos la pone ahí a propósito. Una mujer. ¿Se acuerdan del romano? Hay un romano muy importante. ¿Se acuerdan de ese romano que quiere que su criado sea sanado? ¿Qué pasa con ese romano? ¿Quién se acuerda? Muy bien. Tengo a mi criado enfermo y necesito que lo pueda sanar. Y Jesús le dice, ¿qué le dice? Vamos. No, dice. No soy digno que entres en mi techo, porque era romano. Los judíos no entraban, era prohibido entrar a techo romano. Entonces, él le dice, y él lo sabe, no soy digno que entres en mi techo. Di la palabra y mi criado será sano. Era un pagano. Quiero que hagan la conexión. Un rabino judío, que se supone que es con fe, que pudo haber dicho las palabras del romano, di la palabra y mi hija será sana, no tienes para qué ir, di la palabra porque tengo fe en ti. Un romano le da el ejemplo a un judío. ¿Se entiende la diferencia? O sea, con todo y predicar la palabra, Jairo no tenía ni una pizca de fe. Nada, ni una pizca de fe. Quería ver la posibilidad, si pudiera hacerlo. Entonces se aparece esta mujer. ¿Para qué? Para demostrar la verdadera fe. Que la verdadera fe está en el pueblo. La verdadera fe está en el pueblo, más que muchas veces en nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Aparece la mujer y dice, no, tengo que tocarlo, porque si yo toco el manto, yo voy a ser sana. Esa mujer. Y ocurre lo que tiene que ocurrir. Y la fe de la mujer es tan grande que Jesús, hay un corito que dice, y virtud salió de él y le sanó. ¿Y qué más dice el corito? Y si le tocas tú, también serás sano. Muy bien. Esta otra mujer era una mujer pobre, sin nombre, sin clase social. Se había gastado todo y todo lo que tenía se lo había gastado en los médicos. Había quedado pobre de lo pobre. Además, esa mujer no tenía ningún tipo de privilegio, nada de nada. Al ser enferma 12 años del flujo de sangre, ¿qué significaba? ¿Qué significaba? ¿Ah? Que era una mujer impura. ¿Ah? Nadie se podía acercar a ella y nadie la podía tocar porque era una mujer impura. Por la ley era impura. Y todo aquel que tocaba a esa mujer se volvía impuro. Eso significaba estar fuera de la sinagoga. Eso significaba estar fuera de lo religioso, de lo social. Significaba que era una mujer pecadora. Dios la había castigado de esa forma. Por eso ella tenía que estar fuera de la comunidad. No le era permitido entrar en la comunidad. Tenía que andar como escondida.
Y sin embargo, ella era la mujer que tenía toda la fe que Jesús quería mostrar a su pueblo. Muy bien. Esto es una breve síntesis de este pasaje, ¿no? Después, cuando lo lean ustedes, van a encontrar mucho más riqueza. Pero es importante los contrastes. Esta mujer es sanada y Jesús, entonces, necesita conocer a esta mujer, según el relato. Necesita mostrar este ejemplo de fe. ¿Quién me ha tocado? Alguien me tocó. Y pone ahí a uno de los discípulos diciendo, pero Señor, ¿cómo se te ocurre decirnos eso? Todo el mundo te aprieta. ¿Cómo puedes decir quién me ha tocado? Y entonces la mujer, con temor y temblor, con ese temor y temblor como el temor y temblor de Moisés, que ha visto a Dios mismo haciendo la obra en ella. No es un temor y temblor de miedo, de terror. No, es un temor y temblor de cómo Dios ha hecho una obra en ella. Ha experimentado la presencia de Dios en su vida. Entonces le dice, yo fui, yo te he tocado. Muy bien. Esa es la fe. Después este relato lo va a tomar Mateo. Probablemente lo van a estudiar o si ya lo estudiaron en Mateo. Este relato en Mateo dice, esta es la fe, el mayor ejemplo de fe en el pueblo. Este es. No hay otro ejemplo de fe. Grande es tu fe. Has sido sanada, además has sido salvada. ¿Y qué pasó con Jairo? En ese intertanto que ocurre todos estos hechos, se muere la hija de Jairo. Entonces llegan unos criados de Jairo y le dicen, Señor, ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Y en ese momento Jesús le dijo, no temas, solo cree. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Hombre aristocrático, mujer sin nada. Hombre con mucha sabiduría, mujer sin nada. Hombre con nombre, mujer sin nombre. Hombre sin fe, mujer con fe. Pero Jesús no lo deja. No lo deja. Le da una lección. No tienen poca fe, por lo tanto, espérate un poquito. Aguántate. Primero la mujer. Ella necesita reconocimiento. Ella necesita darla a conocer. Pero no me he olvidado de ti. Ven, vamos a tu casa ahora. ¿Se dan cuenta? Mira qué hermoso, ¿no? Cómo está trabajado el pasaje. De manera de darnos lecciones de vida. Lección de vida de fe. Lección de vida de despertar. Iglesia amada, debemos despertar. Chile despertó, sin duda. Ejeiro, se cumplió la palabra. Ejeiro. Despertar. Despertar a cómo Dios desea que hagamos nosotros las cosas como iglesia. Debemos despertar a las necesidades que realmente son prioridad en la vida de la persona humana. Mientras a mí no me toque, está bien. Mientras a mí no me toque, todo sigue igual, yo estoy bien, sigo adelante. Eso era Jairo. A Jairo no le tocaba la situación social. A Jairo no le tocaba la situación económica. Hasta cuando le tocó. Y cuando le tocó, ahí tuvo que ir a los pies de Jesús. Muy bien. Eso ocurre hoy también. Y entonces Jairo, como ya le tocó, y como ya reaccionó,
Y como se quebró, reconoció en su vida, entonces Jesús le dice, no temas, solo cree. Y vamos a tu casa ahora. Y llegan a la casa. ¿Y qué ocurre? No te preocupes, tu hija duerme. Lo que tengo que hacer es levantarla, es despertarla. Es Jairo, es despertarla. Qué casualidad de que la hija, fíjese en los detalles que uno tiene que fijarse en los textos, ¿no? Que la hija de Jairo tenía 12 años y la mujer a quien sanó tenía 12 años de enfermedad. Aquí los investigadores bíblicos hablan de cómo empiezan a ser una nueva comunidad, la nueva iglesia, con los 12 apóstoles. La nueva iglesia empieza a resurgir, empieza a nacer del pueblo judío, empieza a nacer una nueva comunidad. Y Jairo tiene que despertar a una nueva comunidad. Y su hija tiene que despertar a una nueva comunidad. Y la mujer que está enferma del flujo de sangre tiene que despertar a una nueva comunidad. No seguir en el statu quo. No seguir. No. Es un pueblo que tiene que despertar. La iglesia es la encargada de despertar a su sociedad. No la sociedad despertar a la iglesia. Y nosotros los líderes debemos ser personas despiertas para poder despertar a la iglesia y para poder despertar a la sociedad. Qué increíble, hermanos. Necesitamos despertar. Necesitamos escuchar el llamado de Dios, escuchar el llamado de Jesús. Nosotros los líderes necesitamos ponernos en la brecha, dar el ejemplo, ser pastores y pastorear. Y la iglesia debe también colaborar con sus pastores. Deben amar a sus pastores, orar por sus pastores insistentemente, orientar. Los pastores también necesitamos orientación. Si Jesús dio orientación a ese pastor Jairo, si esa mujer le dio orientación a Jairo, ¿usted cree que Jairo no estaba sacando todo en la película ahí? ¿Cómo se habrá sentido de recriminado y de reprendido por una mujer que le da un ejemplo de fe? A nosotros el pueblo da un ejemplo de fe, de esperanza. Entonces debemos ser Jairo, debemos despertar. La palabra despertar, la palabra Jairo significa resucitar. La iglesia debe resucitar, así como Jesús resucitó. La iglesia debe resucitar a una nueva vida, a una nueva cosmovisión, a ponerse en la brecha, en el lugar del que necesita, a ponerse en el lugar de las personas que más necesitan. La iglesia, Jesús lo hizo, queridos hermanos. Sanó al leproso, sanó al cojo, sanó al ciego. Todos ellos estaban sin comunidad. Estaban sin comunidad, no se les permitía entrar a la comunidad, a la sociedad. Eran rechazados y discriminados por su sociedad. Pero lo que queremos hoy día la iglesia es elitizarnos cada día más. Queremos estar al lado de la élite, que ahí nos sentimos más importantes. Jesús jamás se puso en la élite, jamás se puso en la élite. De hecho, reprendió a la élite. Fariseos, escribas, hipócritas. ¿Cómo dice ese pasaje? Tragáis al camello, coláis el mosquito. No, jamás se puso en la élite. La iglesia siempre tiene un lugar privilegiado. Dios siempre tendrá un lugar privilegiado. Y ese lugar privilegiado son los más necesitados. Y la iglesia, Jairo, debe despertar. Su hija debe despertar. Las mujeres deben despertar. La iglesia debe despertar.
Queridos hermanos, esta palabra es una palabra poderosa que nos hace ubicarnos en el lugar que nos corresponde, en el lugar de Jesús, en el lugar de Jesús. Si predicamos a Jesucristo, debemos ponernos en su lugar. ¿Ya? Con esto cierro. Parece que me he extendido un poco. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, encontró una palabra que lo resumía todo. ¿Cuál era esa palabra? Resumió toda su predicación en una palabra. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien me puede decir esa palabra? Amor. Amor. Esa es la palabra. Agape en griego. En esa palabra, una palabra humana, que resumió toda su predicación evangélica. Él dijo, hoy quedan la esperanza, la fe, la esperanza y el amor. Pero sobre todo, el amor. Esa es la predicación. Pablo es el primero que la predica. Pablo es el primero que la pone por escrito en el año 54-55 después de Cristo en 1 de Corintios 13. Es el primero que la pone. Después lo siguen todos los demás escritores. Si usted revisa todos los escritos del Nuevo Testamento, se va a encontrar con la palabra agape, agapán en los textos. Por ejemplo, el último texto escrito en el año 100 después de Cristo, que es el Evangelio de Juan, cuando usted lee, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ahí aparece la palabra agape. La misma palabra que escribió Pablo en el 55, 54, 50 años después la vuelve a escribir Juan en el Evangelio, para decir que resume, es una palabra humana que resume lo divino. ¿Por qué digo que es una palabra humana? Porque no conocemos el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios, no sabemos cuál es ese lenguaje. Pero Él lo patentizó en Jesús, en el amor. Y encontró una palabra que trataba de englobar todo ese gran amor de Dios. Y lo explicó de esa forma. El amor es lo que resume el Evangelio, la buena noticia, la predicación. Y nosotros somos una iglesia que debe llenarse del amor de Dios. Que Dios les bendiga. Amen a su pastor, amen a la familia pastoral, ámense entre ustedes, únanse. No sean como la iglesia de Corintios. ¿Ustedes saben la iglesia de Corintios, cierto? La iglesia de Corintios fue una de las iglesias que más les dio que hacer al apóstol Pablo. Estaban divididos, tenían problemas matrimoniales, tenían problemas de pobres y ricos, tenían problemas de la cena, tenían problemas de los dones espirituales, una serie de problemas. Y el ministerio del apóstol Pablo estaba muy opacado. No. Una iglesia tiene que trabajar, unirse junto a su líder, en este caso al pastor y a su familia, y apoyarlo en el trabajo. Muy bien. Doy gracias al Señor este tiempo con ustedes. Que el Señor les bendiga mucho. Inclinen su rostro, oremos un momento. Gracias, Padre. Me permites el privilegio de hablar de tu palabra. Espero que tu Espíritu Santo vaya obrando en cada uno de los corazones. Que tu Espíritu Santo haya dicho la palabra más potente sobre sus vidas. El Espíritu Santo, Señor, que reina en tu iglesia, Señor, pueda profundizar este mensaje, esta síntesis. Que tu Espíritu Santo pueda hacer reflexionar de manera profunda para los cambios y las transformaciones que necesitamos como iglesia, como comunidad y como sociedad en este país. Que podamos ser sal, que podamos ser luz y que podamos llevar tu evangelio. Señor, honramos tu nombre. Bendice la iglesia de Sion. Bendice, Señor, a nuestro pastor Juan Lara. Bendice a su esposa, a su familia, a sus hijas, a sus nietas. Y bendice a toda esta comunidad, hermosa comunidad. Bendícele, Señor. Profundiza su fe.
Llénalos, Señor, de fe, llénalos de esperanza, llénalos de amor, porque tu palabra y tu evangelio es eso, esperanza y amor. Honramos tu nombre en esta hora. En el nombre maravilloso de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Que el Señor guarde a nuestro pastor Benedicto. Vamos ya casi finalizando este culto día domingo. Tengo la sensación de que ha pasado súper rápido. Agradecemos al Señor por todo lo que hemos logrado y hemos podido hacer durante este tiempo. Voy a pedir a nuestro ministerio que pase por este lugar. Alabamos al Señor con el último cántico. Después le voy a pedir a nuestra hermana Nelly que nos despida con la bendición final. Amén. Y en relación al mensaje que hoy día escuchamos que el Señor tenía para nosotros, vamos a cantar nuestra última alabanza, Soy Sano.